El electromagnetismo es una rama de la física que, como se puede inferir de su nombre, estudia las relaciones entre las propiedades eléctricas y magnéticas que posee la materia. En cursos pasados, identificamos la teoría detrás del funcionamiento de los sistemas eléctricos, los cuales son la base de los aparatos que usamos todos los días para hacer nuestras actividades cotidianas. Pero ese no es el panorama completo, ya que el correcto aprovechamiento de las leyes eléctricas y magnéticas resulta en la materialización de tecnología fascinante que vuelve antiguos conceptos que en antaño hubiesen parecido simplemente ficción una realidad. Un ejemplo muy importante es la transmisión de energía de forma inalámbrica, la cual es el tópico central de nuestra situación a resolver. La transmisión de energía eléctrica se puede definir como el método que permite la propagación de potencia eléctrica, generar una fuente de alimentación hasta una carga de consumo, que puede ser una batería, por ejemplo, sin la necesidad de algún medio o material conductor. La transmisión inalámbrica es útil para los dispositivos de potencial eléctrico en casos donde la utilización de cables es inconveniente, peligrosa o imposible. Nuestro reto consiste en diseñar y construir un cargador inalámbrico para celulares. Sin embargo, debido a la contingencia actual, el proceso de construcción será limitado al diseño y la simulación de los procesos usando herramientas computacionales, mientras que la teoría se limitará a las ideas fundamentales de la teoría electromagnética que vimos en clase y que es necesario conocer. Por lo que a continuación, daremos una breve descripción de los conceptos más importantes en la realización de este proyecto. El primer concepto importante es el de campo magnético, el cual se puede definir como el espacio donde se distribuyen las fuerzas magnéticas de un cuerpo, es decir, delimitando su influencia magnética. Matemáticamente, los campos magnéticos se representan como campos vectoriales, por lo que su magnitud y dirección se pueden medir para algún punto o región específica. A diferencia del concepto de campo eléctrico, no existe la definición de carga magnética, sino que el origen de un campo magnético se debe a la presencia de una fuente de energía magnética, como un imán natural, una carga eléctrica en movimiento o una corriente eléctrica. Un campo magnético siempre tendrá dos polos, por lo que sus líneas de campo serán cerradas, se generarán de un polo y terminarán en el otro. El segundo concepto clave para comprender el funcionamiento de nuestro dispositivo es la inducción electromagnética. Este fenómeno es el responsable de la creación de una fuerza electromotriz sobre un material conductor, el cual es usualmente un cable o una línea de corriente eléctrica. Gracias a la acción de un campo magnético variable o a la variación de las líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Entonces, cuando el campo fluctúa sobre esta superficie conductora, parte de su energía es transferida hacia la misma e induce un voltaje sobre ella. La inducción electromagnética fue descubierta por el físico Michael Faraday en el año de 1831, quien se la representó como una proporción directa entre la magnitud de la tensión inducida y la variación del flujo magnético. Por otra parte, también es necesario entender el significado del término circuito RLC, el cual es definido como un circuito lineal que posee una resistencia eléctrica, una bobina de inducción y un capacitor. Este mecanismo servirá para modelar el funcionamiento del cargador inalámbrico, pues se busca crear una inducción electromagnética con su utilización debido a la observación de resonancia cuando se le aplica una corriente sinusoidal generada por una fuente de corriente alterna. Dado el nivel de complejidad estimado para nuestro proyecto, utilizaremos un circuito RLC compuesto por dos circuitos distintos, RC y RL, de primer orden. Dejando de lado momentáneamente la física, también utilizaremos distintas herramientas matemáticas pertenecientes a las ramas del cálculo vectorial y de la resolución de ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas de orden superior, ya que el modelado de un circuito RLC se realiza por medio de una ecuación diferencial de segundo orden, usualmente homogénea, cuyas soluciones representan las funciones que describen el comportamiento de la corriente y la carga en el circuito. Además, utilizaremos los conceptos postulados por los teoremas de Schrödinger-Thomson y el teorema de divergencia de Gauss, que dan continuación a las ideas aprendidas en el bloque anterior, como la integral de línea, la integral de contorno y el teorema de Green, cuya aplicación específica dentro de la teoría electromagnética es el cálculo del flujo magnético sobre una superficie dada, así como el desarrollo del rotacional de un campo vectorial y de su divergencia, las cuales son ideas que ayudan a la formulación en forma gradiente de las cuatro ecuaciones de Maxwell, que describen en su totalidad las interacciones electromagnéticas fundamentales.
Por ejemplo, la ley de Gauss para el campo eléctrico define el flujo eléctrico como una relación entre la carga y la permitividad eléctrica en el vacío, pero utilizando el teorema de Gauss-Ostrogradski se puede reescribir como la proporcionalidad entre la divergencia calculada del campo eléctrico y la densidad de la carga sobre la superficie analizada. Computacionalmente, realizamos un proceso de simulación similar al planteado durante las clases de sistemas eléctricos. Usando el lenguaje de programación MATLAB y algunos métodos numéricos que aprendimos durante el módulo 4, como los diferentes grados del método de Runge-Kutta, fuimos capaces de producir una solución precisa a la ecuación diferencial que representará el sistema de carga inalámbrica, y la salida del programa será una gráfica sinusoidal que muestra el comportamiento de la corriente, como ya se mencionó hace unos momentos. Aunado a la programación, también realizaremos un conjunto de simulaciones en los pequeños laboratorios virtuales PET proporcionados por la Universidad de Colorado, los cuales fueron de ayuda al momento de visualizar las ideas propuestas por todas las leyes vistas y no limitar nuestro entendimiento de los conceptos estrictamente a la diversión matemática. Esos fueron los aspectos teóricos más importantes de la realización del reto. A continuación, se presenta el desarrollo del prototipo físico y el análisis experimental del mismo. El primer paso para la modelación del prototipo físico, una vez comprendida la teoría en su totalidad, fue hacer una breve investigación que nos permitiría definir la lista de materiales a utilizar, cuya culminación es el siguiente inventario. Una bobina formada por aproximadamente 942.5 centímetros, un resistor 3035, una resistencia de 450 ohms, 5 watts, un disipador de calor, un pequeño ventilador, un cable común que servirá de conexión a la toma de corriente y finalmente una plataforma 20 por 10 centímetros cuadrados de plástico duro, preferentemente de acrílico. Después habrá que ensamblar el circuito RLC, que proporcionaría la energía necesaria a la bobina para que pueda realizar la inducción electromagnética. Para ello se usó el transistor 3035 para convertir la corriente eléctrica en una forma oscilatoria, lo cual es necesario para poder generar el campo electromagnético. Debido a que el transistor puede alcanzar altas temperaturas en periodos prolongados de uso, es importante asegurarse de que este no se queme, para lo cual se puede pegar un disipador de calor en la parte de atrás y refrigerarlo con la ayuda de un pequeño ventilador. Una vez ha completado el ensamblaje del circuito, se deben unir las terminales del cable de corriente, el cual se podrá conectar directamente a la toma de energía casera para alimentar el circuito. Sin embargo, antes de poder probarlo, es importante que se fije a la base rígida con pegamento frío, pues considerando el tamaño de las piezas, cualquier movimiento brusco podrá dañar el circuito y provocar algún funcionamiento incorrecto. Cuando finalmente se conecta a la energía eléctrica de la toma, la bobina producirá una inducción electromagnética que iniciaría el proceso de carga con cualquier celular que tenga compatibilidad con esta tecnología de carga inalámbrica. Solamente hay que colocarlo encima de la base acrílica y empezará la carga. Es importante destacar que estos celulares ya cuentan con una bobina de inducción dentro de sus componentes y es por eso que permiten la transmisión de energía de manera inalámbrica. Entonces, celulares de modelos un poco más antiguos que no puedan ser cargados de esta forma necesitarán una segunda bobina, la cual haga el funcionamiento de la carga inalámbrica y cuya bobina se conecte directamente al celular. Para la modelación computacional tuvimos que pasar por más dificultades, pues la representación de una situación real al lenguaje matemático requiere de hacer observaciones e intuiciones prudentes, cuidando que la teoría se respete en todo momento, pues a pesar de que evidentemente existe un cierto nivel de error experimental, ya sea en observaciones o en captura de datos, el resultado final teórico debe estar suficientemente cerca al experimental, o por lo menos debe mostrar un comportamiento similar. Como antes, el primer paso fue consultar los laboratorios PET para separar los conceptos matemáticos de la práctica y poder entender de una forma más visual lo que estamos estudiando. La simulación por excelencia que escogimos fue el laboratorio de Faraday, para poder experimentar un poco con el principio de la inducción electromagnética usando distintos tipos de dispositivos y fuentes de energía. Nos dimos cuenta que lo necesario para cumplir nuestro propósito de lograr una carga continua en el celular era una fuente de poder cuya salida estuviese dada en corriente alterna.
pues las constantes oscilaciones a alta frecuencia de la función de voltaje tendrían un voltaje inducido constante, invariable en la bobina primaria. Primero, hicimos una primera simulación usando las ecuaciones de corriente directa que vimos en clase, pero descubrimos que este modelo no representaba de forma muy precisa el funcionamiento de nuestro dispositivo, pues la salida era una gráfica de forma logarítmica en vez de una función periódica sinusoidal, por lo que tuvimos que pensar de nuevo en nuestras opciones disponibles. Después de investigar un rato, encontramos que la corriente alterna de los enchufes mexicanos puede ser descrita por una ecuación sinusoidal con parámetros para la amplitud y la rapidez angular, por lo que decidimos utilizarla para modelar la corriente alterna que recibe la bobina primaria, la del cargador inalámbrico. A partir de allí, únicamente tuvimos que aplicar la ley de Faraday para encontrar la FEM inducida en nuestra bobina secundaria, utilizando parámetros específicos como el número de vueltas de las bobinas, su área y el campo magnético producido por la corriente de la bobina primaria. Naturalmente, programamos todo esto en MATLAB. Por último, después de lo que mencionó anteriormente mi compañera Natalia acerca de los retos o dificultades por los que atravesamos para acercarnos a la solución final, así como también después de realizar una extensa investigación acerca de cargadores inalámbricos, enchufes de corriente alterna, circuitos RLC, etc., e integrando el conocimiento adquirido en los diferentes módulos de física, matemáticas y computación, pudimos llegar a nuestra solución de reto final, que debido a las circunstancias en esta ocasión tuvo que ser una simulación en MATLAB acerca del comportamiento de la corriente y de la FEM inducida con respecto al tiempo. Para esto primero realizamos una modelación de la corriente que varía con respecto al tiempo de manera sinusoidal. Esta fue parte de nuestro entregable 2, a partir de ahí pudimos calcular la FEM inducida en la bobina secundaria, que en este caso sería la bobina del objeto a cargar, en nuestro caso un teléfono móvil. Para esto nos basamos en la ley de Faraday, también conocida como ley de inducción electromagnética, la cual básicamente describe que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie. Posteriormente definimos ciertos parámetros en nuestro programa que en base a investigación pudimos predeterminarlos para que nuestra modelación fuera lo más cercana posible a la realidad. En N1 tenemos el número de vueltas de la bobina primaria, que sería la bobina de nuestro cargador inalámbrico. Elegimos que fuera de 1000, esto para generar un mayor voltaje. La longitud de esta misma bobina es de 2 centímetros, ya que el tener menor longitud provocaba que fuera una mayor FEM inducida. Básicamente, al tener mayor número de vueltas por unidad de longitud, hacía que se maximizara nuestra FEM. En N2 tenemos el número de vueltas de la bobina secundaria, en este caso la bobina del dispositivo a cargar, un teléfono móvil. La pusimos de 150 porque en base a investigación nos dimos cuenta que en promedio es el número de vueltas en la bobina de un celular. Después, el área de la bobina del celular la calculamos con la fórmula de pi por radio al cuadrado. Tomamos como radio 2.5 centímetros porque creemos que es la medida adecuada para el tamaño de una bobina dentro de un celular promedio. Ya con estos parámetros y con la fórmula para calcular la FEM inducida con respecto al tiempo, desarrollamos nuestro programa y graficamos el comportamiento. Para finalizar, creemos que estamos suficientemente preparados con todo el conocimiento que adquirimos en los diferentes módulos, así como toda la investigación realizada para, en otras circunstancias, haber podido desarrollar nuestro prototipo físico con los materiales correspondientes y comprobar de manera física y tangible la teoría que está detrás de todo esto. Por último, la carga inalámbrica representa una práctica que se está convirtiendo habitual en los dispositivos electrónicos y aunque existen algunos retos que vencer, puede ser un paso para el desarrollo de nuevas tecnologías que vengan a revolucionar la actualidad.